Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno. A mí se me propuso hablar de los pueblos originarios, que es como nos gusta llamarlos. Entonces yo decidí dividir mi intervención en dos grandes bloques. Uno es contarles un poquitito la situación de estas comunidades en Argentina a partir del coronavirus, lo que me va a implicar comentarles un poquito cuál es la realidad de los pueblos indígenas en nuestro país, porque seguramente es muy diferente a otros latinoamericanos, pero también era pensar un poquito juntos, y son comunidades portadoras de saberes. Entonces, compartir algunas reflexiones con ellos en función de cómo miramos a la Tierra y si ofrecerían algún tipo de perspectivas en esta perplejidad de cómo vamos a seguir como comunidad. Por eso esto de recurrir a la Pacha. Bueno, les cuento un poquitito. En cuanto a la situación actual, como todos, estamos en este periodo de aislamiento social preventivo, que nosotros informalmente llamamos cuarentena, lo que implicó el aislamiento. ¿Qué sucedió con las comunidades originarias? Una aclaración previa. Como todos los países latinoamericanos, posiblemente pasamos de una etapa negacionista, de invisibilización, de exterminio, a algunas de posterior reconocimiento. Nosotros hemos tenido una reforma constitucional en el 94, que le reivindicó el derecho a la tierra, respetando la cultura como una propiedad comunitaria o colectiva de la tierra, sobre la que después vamos a reflexionar un poquitito. Y a partir de allí se hizo un relevamiento, inclusive que no teníamos, respecto de cuáles eran las comunidades, los pueblos originarios. Tenemos un censo del 2005 como un gran referente para nosotros. Y en Argentina se registran 30 pueblos. En cuanto a comunidades, reclamaron porque se hizo un censo, que es un requisito previo para obtener el reconocimiento territorial, y se registraron 1.600 comunidades. El reconocimiento de la tierra lo han solicitado 450, o sea, para que dimensionemos el porcentaje. Y les cuento finalmente en porcentaje en cuanto a descendientes de esos pueblos que hoy existen en Argentina. En el censo se registraron solo 950.000 personas en relación a los 44 millones que somos. Esto para mostrar que el porcentaje de descendientes de los pueblos originarios es muy poquito en cuanto a la población total que tenemos. Es el 2,8%. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para enmarcar que nosotros no podríamos ser, por ejemplo, un Estado plurinacional, ¿sí? Porque tenemos mucha más inmigración europea, por más que también podemos criticar el imaginario colectivo que se intencionó, ¿sí? De que somos una comunidad blanca, que vinimos de los barcos, ¿sí? Pero de hecho, por esas políticas de exterminio, por supuesto, pero la población originaria es muy reducida comparativamente. Pero además se encuentra en dos situaciones muy diferentes. Tenemos algunas de estas comunidades que están integradas, inclusive en la vida ciudadana, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en Córdoba, en un lugar donde solo existe una comunidad de unos come chingones, que viven en el barrio que es típico para nosotros referencial de la universidad, o sea, totalmente integrados en la comunidad en barrio Alberdi. Pero tenemos en el Chaco, como sector social, algunos lugares muy excluidos, ¿sí? Donde son comunidades que se les ha degradado inclusive en su propio reconocimiento de saber ancestral, ¿no? Y están en verdaderas situaciones de indigencia. Antes de que se suscitara la pandemia, hubo rechazos y denuncias muy fuertes porque en esa comunidad murieron por desnutrición 7 niños huichis, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay un abandono muy grande. A pesar de
que hay políticas asistenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, vemos esta corrupción, ¿no es cierto? Corrupción de clientelar de la política, ¿sí? Donde tenemos punteros, donde incluso la misma comunidad se ha degradado en esa sabiduría porque ha entrado la corrupción, ¿sí? Y entonces tenemos en tensión el líder de la comunidad y el puntero político, ¿sí? Y como de alguna manera nos comportamos como nos tratan, ¿sí? Y puedo decir, tomando Sartre, el otro es el espejo en el que me miro, muchos de esos pueblos, por las carencias, por haber sido expulsados de sus territorios y demás, se han autodegradado, ¿no? Bueno, esto digo para poder contar un poquitito. Argentina, frente al corona, dictó muchas medidas de asistencia, incluso ayudas extraordinarias con salarios básicos, además de planes alimentarios y demás. Entonces, los pueblos originarios que están integrados a las comunidades, las han recibido. Incluso se propició un modo de registro y acceso a esas ayudas extraordinarias de manera muy sencilla. Pero en estas comunidades tan postergadas, en los pueblos rurales, ese acceso se les ha dificultado. Entonces leíamos algunas cosas donde ellos decían, bueno, nosotros siempre hemos estado en cuarentena, porque siempre hemos sido aislados y discriminados, pero encima ahora peor, porque estamos en medio del monte, la policía nos maltrata, nosotros queremos ir a buscar los medios de subsistencia y no podemos por esta situación de aislamiento, entonces no, por más que expliquemos, no podemos salir a cazar y a pescar, ¿sí? Y estamos muy lejos del centro asistencial, a kilómetros del lugar donde podemos ir a recibir esa asistencia económica. Entonces, están en una situación de mucha desventaja desde ese lugar, ¿sí? No ha habido infectados de coronavirus, ¿pero por qué? Porque también se encuentran aislados totalmente, ¿no? Bueno, esta es la situación, repito, de algunas comunidades en las zonas rurales muy aisladas. El Chaco es un sector de monte al norte, argentino, por ejemplo, que es el lugar donde están estas comunidades tan desprotegidas como los huichis, que es lo que uno más sabe, pero bueno, hay otras comunidades que están más integradas en los territorios, ¿sí? Y que esa ayuda les ha llegado, con todas las dificultades que a las que les llega al resto de la sociedad, ¿no es cierto? No son situaciones ideales, pero bueno, esta emergencia. Eso por un lado. Por otro lado, antes de dictarse la situación esta de emergencia, ¿dónde estábamos con el reconocimiento de los espacios territoriales que yo les contaba? Bueno, después de la reforma del 94, en realidad antes, con ya la vuelta a la democracia, se generó un registro para recuperar ese reconocimiento de identidad, primero porque habían sido invisibilizados, cuáles eran, ¿sí?, estos pueblos, y el reconocerles el derecho a la tierra, que también les había sido negado. Si ustedes recuerdan un poquito, en Argentina hubo campañas al desierto, ¿sí? En la década del 80, toda la zona pampeana y la Patagonia, y en el norte chaqueño con posterioridad, que fueron verdaderas campañas de exterminio al indio, ¿sí? Y recuperando ahí, nosotros dictamos una constitución en el 53, en ese momento éramos 13, luego 14 provincias, el resto era territorio nacional, pero les cuento que los 2/3 de toda de nuestra superficie eran territorio nacional. O sea, era muchísimo más el territorio del indio, si queremos decirlo de esa manera, que el civilizado por la colonización, ¿sí? Y a partir de estas campañas, eso fue apropiado por el blanco para, bueno, para el trabajo sobre la tierra, que una de las intenciones fue esa, ¿no es cierto? Luego de la vuelta a la democracia, en esa reivindicación, reconociendo los saberes de la cultura, y esto que es sobre lo que quiero pensar, el pueblo originario no se considera dueño de la tierra, sino perteneciente a la tierra, por lo tanto yo no le puedo reconocer un derecho a la propiedad sobre un bien, porque la tierra no es un bien, ¿sí? Entonces, en respeto a esa diversidad cultural, se le otorgó la propiedad comunitaria de la tierra, ¿sí? Para que puedan tener el derecho al uso,
de esos bienes, que incluso no son recursos muy interesantemente, y puedan tener su práctica cultural. Eso implicó desde un registro, en el registro en el que teníamos que reconstruir cuál era el territorio, no la tierra, fíjense qué interesante, el territorio que les pertenecía, cuando ellos no tienen la mirada de la posesión con ánimo de dueño, que es la que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo hago para reconocer esa asociación de ese pueblo ancestral con ese lugar? Hay todo un proyecto en ese sentido, y eso es lo que yo les contaba, que hoy hay un tránsito de reconocimiento de 850 territorios, más o menos. Pero después también hay un deber de compensación porque a algunos se los expulsó. Entonces también nosotros prevemos una futura instancia de entrega de otros territorios donde puedan llevar su práctica cultural de convivencia con la tierra, con posterioridad en otro lugar que sea equiparable. Entonces yo tengo comunidades que están en ese trayecto y otras, como yo les que contaba, que están muy precarizadas en una verdadera situación de abandono, donde lo que hay se presenta es una práctica de asistencialismo, con todo lo que significa eso, ¿no? Asistencialismo porque no son en ese sentido verdaderos sujetos de derecho, ¿sí? Sino esta práctica de dádiva. ¿Sí? Esta es la cuestión. Bueno, esto era lo que es el mapa de donde nosotros estamos con relación a los pueblos originarios. Para que no aburrirlos tanto en el tiempo, yo les decía, bueno, pero son portadores de saberes, ¿sí? ¿Y por qué me interesaban? Bueno, porque nosotros conocemos a Ferrajoli, con anterioridad al dictado de esta situación extraordinaria por el corona, él sacó un libro, ¿sí? El libro se llama Constitucionalismo más allá del Estado, y justamente había hecho una conferencia que se llamó, como yo les puse ahí, La Constitución de la Tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes si conocen un poquitito, y si no les contamos al resto, la propuesta de Ferrajoli, él hace una gran crítica a el paradigma constitucional, ¿sí? Diciendo que se encuentra en crisis, con el límite en la mirada estadual, pero rescata todo lo que se llama la estructura formal de la Constitución, propugnando lo que él llama una Constitución supraestatal, ¿sí? En la que plantea algunos ejes de expansión de ese paradigma. Dentro de esos ejes, que son 4, además de una Constitución global, ¿sí? Que haga a los sujetos verdaderos portadores de derecho, también es interesante el tratamiento que hace de los bienes naturales. Incluso la palabrita ya es muy linda porque recuperamos esta con la que también hablan los pueblos originarios, ¿no? Son bienes y no son recursos, ¿sí? Bueno, en esta propuesta que tiene que ver con un acceso mundial a esos bienes, e incluso tratados como verdaderos sujetos, ¿sí? De derechos y no solamente como bienes, muy interesante el planteamiento. Por allí lo que aparecen es críticas, ¿no? Dice, bueno, esto es una utopía. Entonces, pensando en la utopía, yo dije, bueno, pero fíjense que estos pueblos originarios lo que tienen es una mirada de la tierra, esta mirada de la Pacha, que si nosotros nos apropiáramos o tomáramos algo de ese saber, no nos parecería una utopía la propuesta de Ferrajoli, porque justamente es otra relación con esa categoría, ¿no? En esto yo digo, bueno, mirando un poquitito nuestro lenguaje, nosotros hoy hablamos de semiosis social y hacemos todos unos relatos respecto de que la realidad no es algo objetivo, sino que es producto de una construcción, ¿sí? Cultural, interpretativa. Entonces nosotros construimos lo real, y en esa construcción el derecho también es un gran bastión, el derecho, el poder, nuestras miradas y nuestros relatos. Entonces la idea es, bueno, ¿cuál es el relato liberal, capitalista respecto de la tierra? Bueno, es este que nosotros conocemos, ¿sí? La tierra es una propiedad, es un recurso, si es propiedad, somos dueños, ¿sí? De esa tierra, y a partir de ahí tuvimos toda una política extractivista de ese recurso en el que no miramos las consecuencias, y por eso nos encontramos hoy inventando categorías como derechos colectivos difusos para poner un freno al devastamiento ambiental y todo lo demás. Ponemos parches porque hemos tenido esta mirada, ¿no?
Y entonces ahí es donde digo, bueno, ¿y la cultura de la Pacha qué nos cuenta? ¿Sí? Y nos cuenta otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva donde, ¿qué es la Pacha? Bueno, todos sabemos un poco, ¿no? Pero tiene que ver con esto de la vida, ¿sí? Pacha es vida, es la madre de la que todo surge y a la que todo vuelve, ¿sí? Y en ese todo, la persona no es un individuo separado de la tierra, ¿sí? Entonces había como una dicotomía que me encantaba. Por ahí decimos, nuestra cultura occidental liberal, la tierra se posee. En la cultura de la Pacha, pertenecemos, ¿sí? En la cultura liberal, los recursos naturales son recursos que se extraen. En la cultura de la Pacha son bienes, ¿sí? Y en esa mirada me encantó algo que habla del buen vivir, ¿sí? Como distinto a el recurso consumista que tenemos nosotros desde la nuestra. Bueno, eso era, ¿sí? Lo que yo quería aportar como reflexión, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Yamila, de verdad que muchísimas gracias por tu intervención. Creo que es un cierre perfecto a este ciclo de conferencias. Gracias por explicarnos toda esa historia constitucional argentina de su relación con los pueblos indígenas. A mí me complace mucho, de hecho, escuchar a un argentino hablando de indígenas, porque ciertamente no es muy común que eso pase. Y como pues esa historia de negacionismo, exterminio, pues también ha dado ventanas al reconocimiento, pero también con grandes desafíos. Creo que desafíos que comparten pues los pueblos indígenas de nuestra región, que en este momento de pandemia están enfrentando una crisis muy grande. De hecho, en Brasil la tasa de mortalidad se duplica cuando hay pueblos indígenas, que para el resto de los ciudadanos la situación del Amazonas es gravísima. Eh, y tú cierras pues con unas reflexiones muy valiosas en relación con la importancia de recuperar el buen vivir, la importancia de volver al origen, la importancia de reconocernos como tierra de esta tierra, eh, como, como una utopía que necesitamos hacer la realidad para superar esta crisis y sobrevivir en el mundo. Así que de verdad que te agradezco muchísimo, me llegó al alma tu intervención. Muchísimas gracias a todas las colegas, a todas las amigas. Es un placer realmente tenerlas en estos momentos y estar cerquita a pesar de la distancia física y a pesar del aislamiento. Pues así es el mundo, ¿no? Nos sorprende justo en contextos difíciles. De verdad que muchísimas gracias. Acá estoy en el chat leyendo a todos y todos están muy emocionados en relación con las exposiciones y les agradecen mucho. No sé si hay preguntas, eh, porque sé que hubo problemas para conectarse a este chat y que hay mucha gente que nos está siguiendo en Facebook. Eh, pero no sé si alguno de los que está de espectador en Zoom quiere hacer preguntas. Yo abriría el micrófono para que se las hagan directamente. Somos poquitos y todos conocidos, así que, así que si tienen preguntas, bienvenidas. ¿Alguien? Levante la mano. Tigre, tienes la palabra. Te escuchamos. Tigre, ¿estás? Espérate que lo busque en el Lili, lo que chat. pasa es que no tiene el micrófono hábil. Mejor que te escriba Ah, vale. en el Entonces chat. escríbenos en el chat. Es que no están habilitados los micrófonos por un incidente de seguridad digital que tuvimos en nuestro último seminario.
Entonces mejor escríbenos la pregunta en el chat. Y yo mientras le hago una pregunta a Fiore, a mí me gustó mucho como el repensar del derecho tributario, pues como rama del derecho constitucional y no como ese odioso mecanismo de tributación y represión, pues porque muchas veces en nuestros países pues hay desgastes en relación con por qué va a pagar impuestos si los impuestos son para enriquecer a los políticos. Entonces, pues mi pregunta es un poco más desde cómo se legitima el derecho, cómo crees que sería la mejor vía para legitimar el derecho tributario y para que la ciudadanía lo vea como un mecanismo constitucional para distribuir riquezas, pues en contextos en donde muchas de las políticas de nuestros países pues realmente tienen políticas tributarias pues que son injustas, o sea, que graban más a las clases medias, que hacen exenciones a las grandes empresas. Entonces, pues tú cómo crees que eso podría mejorarse. Sí, gracias por tu pregunta. Es complicado, pero para mí lo primero que debería generarse es esta consigna que el derecho tributario es como el huevo y la gallina para combatir la corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Por un lado, tienes un pueblo, al menos en el caso peruano, era muy común la frase peruana que se decía, roba pero hace obra. Bajo este criterio que preferían tener un gobierno que robara un poquito, pero que dejara algo para el pueblo, ¿no? Y este concepto parte de que como tenemos tanta informalidad, las personas no sienten que es su dinero el que está siendo robado. Entonces, si por un lado se masificara la cantidad de contribuyentes, tanto de persona natural como empresa, cuando ves una noticia de corrupción, ya no lo sentirías como, es plata del Estado o le robaron al Estado, sino como, esto es algo que a mí me retienen. O sea, incluso las retenciones impositivas en Perú son bastante altas para las personas naturales. Una persona natural puede, o sea, como yo, por trabajar, puedo llegar hasta el 30% de retención, ¿no? Entonces, primero tienes, en la medida que tú contribuyas con el Estado a través de tus impuestos, vas a poder exigirle más al Estado. Entonces, mucho de lo que ha pasado ahorita en el Perú se debe a la informalidad, ¿no? Ha sido, en el caso peruano, muy difícil contener el virus porque la informalidad es masiva, si das una medida afecta al 30%, o sea, si das beneficios laborales, solo el 30% de trabajadores está como formal. Si das beneficios tributarios para las personas que generan esta cantidad de ingresos, la mayoría de peruanos no contribuye, ¿no? Entonces, creo que la partida de reconocer que todos debemos contribuir porque todos estamos aportando al Estado es la base que de ahora en adelante va a seguir, ¿no? O sea, va a partir desde esta consigna social de mis tributos son para hacer un mundo común, un Estado común. Lo que yo pago de tributos es lo que va a sustentar el día de hoy en los hospitales. Si yo parto de eso, luego voy a exigir al Estado políticas anticorrupción porque es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Eso, para mí, esta sería la base. Muchas gracias, Fiore, perdón. También una pregunta para Yamila, si nos puedes ampliar un poco más la relación que desarrollaste sobre los pueblos originarios con la naturaleza y su visión ante el COVID. ¿Dónde estás? Sí, ahí está, le habían cerrado el sonido. Bueno, a ver,
Pacha significa muchas cosas, hay un relato mítico, incluso que tiene que ver con el rito de la Pachamama, que se practica en agosto, donde se le devuelve ofrendas a la Pacha, porque se le va a pedir prestado los frutos, ¿no? Esto es una exposición referencial de algo que está muy metido en la cultura, ¿sí? Además hay todo un relato respecto de cómo es el origen de la tierra, donde la Pachamama es la diosa tierra que engendra estos hijos, que por ejemplo la palabra mapuche, el pueblo son hombres de la tierra, para significar esa fuerte. ¿Qué es lo fuerte? Esta interconexión entre la tierra como la dadora de vida y el hombre, donde incluso no soy algo distinto de la tierra, ¿sí? Esto es muy común también en todas las comunidades originarias, y si uno ve hasta la cultura presocrática, griega y demás, aparece esta cosmovisión en la que soy uno con el todo, ¿sí? Entonces esta separación sujeto-objeto, individualidad y cosa, desde la filosofía es fuertemente marcada en la modernidad. Los pueblos originarios entonces tienen esto que uno diría interconexión, ¿sí? Entre la tierra, la que es dadora de vida, y yo. Incluso hay algunas descripciones muy lindas respecto de que hasta la piel es solo una capa, pero no me genera la individualidad como yo distinto de la tierra, ¿sí? Hay una interconexión, y por eso incluso es muy lindo hablar que ellos no hablan de la tierra, sino del territorio, porque el territorio es ese lugar que me comunica con mis ancestros, con toda mi pertenencia, donde justamente el agua y demás no son recursos extraíbles, sino que forman parte de ese todo, como también lo forman los seres animales, ¿no es cierto? Esa es esa relación. Si yo miro esa relación de esa manera, es interesante ver lo que decíamos. Entonces la tierra no es algo que puedo apropiar, sino que el gran valor es pertenecer a la tierra, ¿sí? En esa interconexión. Entonces, ¿qué tomo de la tierra? Lo necesario. No es un recurso de esta cultura de extraer, consumista, ¿sí? Y esto refleja después en que, bueno, en ese pertenecer, el buen vivir tiene que ver con ese pertenecer, que es el modo de construir mi identidad, incluso de construirla en comunidad, ¿no? Entonces yo miro eso y digo, ¿qué tengo del otro lado? Y del otro lado tengo, la tierra es un bien, es una cosa, que entonces yo puedo apropiarme y hacer lo que quiera con ese recurso, y nunca miré las consecuencias. Generé otros imaginarios, como esto de la madre tierra en la modernidad como un recurso inagotable, pero en ese sentido, no de adoración, sino de algo que yo podía manipular sin ningún tipo de responsabilidad, porque además el hombre se transformó en dueño de la tierra, y ser civilizado era transformar el recurso, no pertenecer al recurso, ¿sí? Y entonces las políticas terminaron en todo lo que nosotros conocemos. Esta es la gran diferencia ahí. Y si yo miro además desde una política de derechos individuales y liberales, ¿qué pasa con la tierra? Que la equiparé con los recursos, digamos, imprescriptibles a la individualidad, para que nadie me toque esa propiedad privada, ¿sí? Entonces, llego a donde llego. ¿Con qué? Con una política de acumulación, donde además yo que soy más vieja que ustedes, yo estudié en geografía, que los países desarrollados eran los que tenían más productos tecnológicos y más acceso a todo eso, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo dividí y cómo generé una práctica de acumulación que hoy termina además en una práctica de gran desigualdad? Desafío, digo, es repensar esa otra mirada. Yo creo que las generaciones más jóvenes ya tienen ese otro tipo de percepción que implica una racionalidad distinta, ¿sí? Que en la que yo no me eduqué. ¿Para qué? Bueno, porque lo otro que yo quería plantear es, pero no se trata de enfrentar solo las dos miradas. El gran desafío sería superar ambas, ¿sí? Porque no quiero volver a privarme de algunos recursos que este mundo globalizado también me provee, ¿no es cierto? Pero con una política de responsabilidad, algo que también aparece mucho en los pueblos originarios. No solo pido prestado, sino que tengo una gran responsabilidad por el cuidado de esa tierra.
por el cuidado porque le pertenece a las generaciones futuras, no me pertenece a mí, ¿sí? Entonces, bueno, esto otro era el gran desafío, me parecía, desde acá, ¿no? Hay un filósofo muy viejo, pero que cada vez vuelve a resurgir, que es Hegel, ¿no? Con este tesis, antítesis, síntesis. Yo me acuerdo cuando lo estudié en filosofía, había algo que me encantaba. Vieron que uno pasaba de la tesis a la antítesis, como dos miradas que eran la cara y su negación. Pero la síntesis es la propuesta de superar ambas, manteniéndolas pero transformadas. Desafío. Como mantengo transformada la mirada de la tierra que me da la Pacha, la mirada de la posibilidad de acceso a una distribución que no hicimos, de un recurso responsable, en algo que nos permita la convivencia. Termino con el Ferrajoli, ¿no? Esa constitución de la tierra tiene que ver con algo que nos permita una supervivencia en condiciones de dignidad y de igualdad, porque tenemos una fuerte distribución desigual de este recurso, que además se va a acabar en cualquier momento, ¿no? Esta es la idea. Bueno, no sé si sirvió. Sí, muchísimo, muchísimas Sí. gracias, muy inspirador. De hecho, en todos los debates, pues no los debates, sino más bien los diálogos que teníamos para al inicio de la red, justo estaba en darle una caracterización a la red, pues porque la mayoría somos de este continente y este continente también tiene una historia y unas filosofías y unos desarrollos pues legales y morales muy particulares. Entonces ahí está también nuestra riqueza, recordando también el discurso de César en el último día de nuestra clase. Hay varias preguntas también para Diana y para Dani. Y se relacionan con el desafío de la rendición de cuentas y de la participación ciudadana en estos contextos. O sea, ustedes dos plantean problemas muy serios en relación con, pues por un lado, Daniela, pues el núcleo básico del derecho a la educación y por otro también temas relacionados con gasto público. Entonces, ¿cómo hacen los ciudadanos para hacer control social en estos contextos y cuáles son los desafíos que tiene el ejercicio de los derechos a la participación en estos contextos? Si quieres Bueno, primero. no, discúlpame, adelante, Diana. Te iba a dar la palabra a ti, Dani, así que dale tú. Bueno, en el caso de Ecuador nosotros tenemos una función que es la de transparencia y control social. Necesariamente se dedica precisamente a regular y a fiscalizar y a controlar el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia de todas las demás funciones del sector público. Asimismo, bueno, todos los ciudadanos tienen la facultad de poder activar cualquier garantía jurisdiccional ante la Corte Constitucional. En ese sentido, sí tenemos diferentes mecanismos, sea a través de nuestro órgano de control jurisdiccional y constitucional, o a través de las funciones una función del Estado, en el caso de Ecuador. Diana, te escuchamos. Pues sí, ligando un poco lo que nos comentaba Fiore sobre el gasto, o sea, en el sentido de que pues todo lo que los ciudadanos de manera indirecta o directa tributan y se vuelven los recursos de los que disponen el gobierno y las personas que toman decisiones sobre él, pues de ahí la importancia de seguir efectivamente cómo es que gastan y que nos rindan cuentas en términos de eficiencia, eficacia, honradez. Y sobre esto, en México, la rendición de cuentas, pues como les decía, tiene un control democrático que es muy tarde, ya es muy tarde llevarlo a cabo. Tenemos sistemas de información no coordinados. Por una parte está la información tributaria, por otra parte está la información contable, la información que puede haber de investigaciones penales. Entonces esta información se encuentra dispersa y no forma parte de un centro inteligente en donde se pueda utilizar, ordenar, y además que pueda ser accesible, ¿no? Porque igual esta información es toda una lucha a través de preguntas de transparencia, investigaciones profundas, largas, y no están, pues, para que todo ciudadano, toda persona que quiera saber el dinero público, cómo se está llevando a cabo, pues pueda seguir este mecanismo.
Y fue a partir de ahí que en México se inició un proyecto de reformas, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el propósito era que tuviera un centro rector que justo formara parte del Poder Judicial, formara parte de la Fiscalía, formaba parte de las instituciones, las autoridades tributarias, y todos se podían organizar para además tener un comité de participación ciudadana que pudiera hacer peticiones para dirigir de alguna forma la política anticorrupción a partir pues de diagnósticos en donde hemos tenido investigaciones de periodistas, hemos tenido observaciones muy buenas de la auditoría que les contaba, que forma parte del Poder Legislativo, que ha sido el principal como que contrapeso al mal ejercicio público. Pero esto, como somos parte de un Estado federal, fue parte de un conjunto de legislaciones nuevas, otras reformas, que se quedó atorada en la parte de implementación. O sea, esto requería una gran legislación que después se llevara a las entidades y se aterrizara en institutos de transparencia fortalecidos, en instituciones de participación ciudadana también fortalecidas, y ahí nos quedamos atorados y no ha llegado el día de hoy a formar parte de un sistema de información que sea accesible y tenga la voz ciudadana a partir de este comité, en donde pueda, si ve algún caso emblemático, como hemos tenido muchos, en casos de obra pública, en donde han muerto personas porque finalmente hubo un agujero, por ejemplo, en donde cayeron personas y murieron a los días de inaugurarlo, y pues eso llamó muchísimo la atención, se trató de hacer mano de este comité de participación ciudadana, pero se vio que en el grado tan prematuro en el que se quedó en la implementación, pues no pudimos terminarlo. Y esta es una de las decisiones de este gobierno, de esta administración, en el sentido de si su política anticorrupción va a hacer uso de este sistema que se estaba desarrollando legal, institucional, o si no fuera eso, ¿qué propuesta harían para realmente coordinar todos los esfuerzos que tiene el gobierno en términos de información, prevención y todo, para poder seguir el gasto público? Pero pues la verdad es que en este momento pues es un esfuerzo increíble de investigación, hacer uso de los mecanismos que tenemos, que son pues obligaciones de transparencia muy, muy escuetas y muy generales. Bien. Una pregunta para Fiore. ¿Qué opinas sobre las medidas que no tomaron muchos países como México de dar apoyos fiscales para empresarios y para evitar que se fueran a la quiebra y con ellas se hubieran obligados a despedir a los empleados? Y también yo complejizo un poco la pregunta porque también, por otro lado, también hay incentivos a grandes empresarios, pero a la pequeña y mediana industria no. Entonces ahí, pues, ¿cuál es tu opinión en este contexto? Pues que claramente es problemático porque es necesario reactivar una economía que está muy debilitada por el confinamiento, pero que también cómo lo hacemos, garantizando igualdad, eficiencia, pero también pues atendiendo a las cláusulas de nuestros estados sociales de derecho. Uh-huh. Lo que ocurre con los beneficios fiscales, el principal problema es la eficiencia, ¿no? Hay muchos debates sobre qué tan útiles son los beneficios fiscales, ¿no? Si yo doy, en el caso peruano, el Estado ha subvencionado el 30% de la planilla a la pequeña empresa para evitar que se despida personal, ¿no? Entonces, siempre hay un debate a nivel técnico que busca más o menos analizar si un beneficio fiscal realmente es eficiente o si hay otras medidas que tú puedas tomar que sean menos onerosas para el fisco y que igual garanticen los fines que se buscan, ¿no? A mí me parece que en el caso de la pandemia, como es algo sin precedentes, al menos en el contexto peruano, todos los incentivos fiscales que tenemos en verdad no funcionan bien. No generan los resultados para los cuales fueron creados, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, toda la Amazonía tiene exoneración de impuesto a la renta e IGB con la finalidad de generar mayor inversión, mayor trabajo en la Amazonía, y estos beneficios están desde el año 70 y no tienen resultados como se esperaba, ¿no?
Entonces, pero en el caso concreto de la pandemia, como era algo muy pequeño, se estaba buscando de alguna otra forma darle una subvención pequeña o inmediata o al corto plazo a la empresa para que por estos meses pueda tener caja necesaria para superar la crisis, ¿no? Entonces, ahí yo sí creo que depende mucho del ya temas políticos del Estado, ¿no? A nivel, como menciona, menciona la pregunta, en México no lo hicieron, no estoy tan enterada cuáles sean los, ¿cómo decirte? El tenor político-económico del gobierno, pero sí, estos mecanismos sí han permitido en el corto plazo disminuir el efecto social de la pandemia, ¿no? Eso por un lado. Y por lo que mencionabas, Lili, en verdad la preocupación va para ver, ok, tú has puesto una serie de beneficios ahora y hay que ver hacia dónde vamos. O sea, cuáles se deben mantener, están funcionando o no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en verdad, como se busca mucho la eficiencia, yo trato de dar un beneficio que me sea fácil de implementar y fácil de fiscalizar. Entonces prefiero dárselo solo a la gran empresa, porque es fácil de fiscalizar y el beneficio que le doy a la gran empresa puede ser, va a tener en la teoría mayor efecto porque tiene muchos más trabajadores, tiene muchos más ingresos. Entonces, en teoría, el beneficio de la gran empresa termina beneficiando más. Mientras que a la pequeña empresa, te estoy hablando específicamente del caso peruano, los beneficios tributarios son muy difíciles de otorgar por el nivel de informalidad que tenemos, ¿no? Una empresa pequeña la creas en un año y al siguiente año ya la estás disolviendo, creas otra. Entonces, genera un foco para evasión. Entonces, se busca otorgarle beneficios de otras formas que no sean de manera directa, ¿no? A través de simplificación operativa, facilidades de pago, pero no necesariamente estos beneficios destinados al otorgamiento de créditos o saldos por parte del Estado. Muchas gracias, Fiore. Y ya para terminar, una pregunta para Dani. A tu juicio, ¿cuál debería ser la acción del Estado para proteger a grupos vulnerables en condición con capacidad diferencial, es decir, personas en condición de invidencia o con dificultades audibles, en el marco de esta pandemia, ya que los gobiernos han impuesto alternativas de estudio solo a estudiantes que toman clases presenciales? Y, claro, ha brindado y abierto plataformas para recibir clases online, pero ¿cómo deberían hacer los gobiernos o qué deberían hacer los gobiernos para beneficiar y para, por supuesto, incluir dentro del derecho a la educación como un núcleo esencial a estas personas que tienen pues, con capacidad diferencial? Bueno, Carlos, gracias por tu pregunta y es muy buena pregunta. La verdad es que precisamente porque el derecho a la educación, como estábamos hablando, es de contenido prestacional, el Estado tiene el deber de garantizarlo y también de ver los mecanismos para que todos puedan tener acceso a este derecho. Efectivamente, en el caso de personas no videntes, sorderas, que tienen capacidades especiales, no va a ser fácil establecer los mecanismos para un aprendizaje normal, sino que tienen que acudirse a mecanismos especiales. ¿Cuáles son exactamente? Pues tal cual no te lo puedo especificar, dependerá, o sea, me imagino, si es que requieren materiales especiales, las personas no videntes, no sé, tutorías especiales para aquellos que tienen sordera y no va a ser lo mismo estar recibiendo clases a través de Zoom. Pues sí, eso implica gastos y egresos que tiene que asumir el Estado para poder garantizarles el acceso a la educación. Entonces, precisamente de eso se trata. Si hay recortes, ¿cómo vamos a poder garantizar, e inclusive cómo vamos a poder tomar acciones respecto a estos casos que son especiales? Si no, se va a causar
una brecha mucho más grande de desigualdad para estos grupos que son vulnerables. Eso por ahí puedo comentar. Muchas gracias. Yo la verdad confieso que tampoco había pensado en estos grupos y es justo estos llamados que nos hace este tipo de crisis, ¿no? Y es las formas de garantizar inclusión y que nadie se quede atrás. Es que también es difícil porque la inclusión, o sea, no solamente a grupos que, bueno, tienen capacidades especiales, sino también, por lo menos acá en Ecuador, discutimos personas que tienen escasos recursos y no tienen la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, a las plataformas tecnológicas para poder tener acceso a la educación. Entonces sí, es un debate que en la actualidad tiene que ver cómo se resuelve, sobre todo si es que el confinamiento se extiende. Sí. Y lo que siento es que esta pandemia también ha desnudado todas las injusticias de nuestros sistemas que siempre han estado ahí, pero que tal vez no las habíamos querido ver o no se nos habían presentado tan de frente. Y esta es justo una de ellas. Bueno, ya nos pasamos 40 minutos de nuestra hora, pero ha sido un placer enorme compartir con todas. Dime. Dile, perdón, tienen una pregunta desde Facebook. Ah, bien. La tienes en el chat para que la leas. ¿En el chat de todos? Ah, en el chat del celular. Espérate que se me cayó el celular. A ver. Sí, pregunta de César Méndez. ¿Qué es más real o idóneo para el Estado? ¿Llevar a la formalidad a los contribuyentes informales o implementar más control hacia los cautivos? Yo asumo que esta pregunta es para Fiore. Así que Fiore, adelante. Sí, yo de nuevo no creo que sea uno o lo otro, sino creo que se refleja de los fines, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tú necesitas cierto dinero para cubrir tu presupuesto anual y dar los servicios de salud, pagar los sueldos a los trabajadores del Estado, todos los gastos corrientes que tiene el Estado. En ese contexto, al menos en el caso peruano, la SUNAT, que es la Administración Tributaria Peruana, tiene una presión sobre los grandes contribuyentes bastante rígida, porque tiene que cumplir con mínimos de recaudación anual para que el Estado pueda cumplir con prestar los servicios básicos que debe ejecutar. Entonces, no se puede en ningún supuesto suspender esta rigidez del actuar de la Administración Tributaria Peruana, porque es necesario para nuestra subsistencia como Estado. Pero de otro lado, y es lo que siempre se olvida, hay un deber de ampliar la base de contribuyentes y combatir contra la informalidad. No solo porque a la larga eso nos da conciencia como ciudadanos que todos debemos contribuir con los impuestos, es parte, que formamos parte de una sociedad democrática, sino que a la larga esos impuestos también pueden significar ingresos sustanciales para el Estado a largo plazo. Lo que ocurre es que en el día a día solo se mira la primera parte porque es lo más eficiente y lo que tiene resultados en el momento, mientras que la informalidad y la lucha contra la informalidad queda en el aire. Entonces llega estos casos como la pandemia y te das cuenta que lo que no combatiste la informalidad durante años, ahora te salta en la cara desde todos los ángulos, desde el lado tributario, desde el lado laboral, a nivel peruano, los niveles de contagios no han podido ser controlados, no han disminuido por precisamente nuestra informalidad. La mayoría de peruanos vive del día a día, vive de lo que sale a vender en la calle o sale a prestar un servicio de limpieza, de peluquería, y de eso vive el día a día. Y ese sector no forma parte de las estadísticas del Estado, ¿no? Entonces yo diría que esa es
para mí la salida no es algo que sea uno o lo otro, sino deben estar los dos a largo plazo. Bueno, ahora sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a las panelistas. Un enorme placer encontrarme con ustedes, escucharlas y volverlas a ver. A los que nos acompañaron tanto en Zoom como en Facebook también, un abrazo fraterno, solidario, que esperamos, por supuesto, que este confinamiento pues esté bien para ustedes y para sus familias, para sus países. Hay retos muy grandes pues para todos, derivados justo de la informalidad de la que hablaba Fiore, de nuestras debilidades de los sistemas de salud, de todas las exclusiones que no habíamos querido ver antes y que ahorita se nos hacen tan visibles. Pero pues también hay esperanzas en relación con el rol de los profesionales, el rol de la gente que sale día a día a ganarse la vida y sigue pues esperando que, por supuesto, desde nuestros lugares también construyamos países diferentes. Yo cierro con esa reflexión, que pues ese confinamiento también sea un viaje interno para reflexionar en las formas en las que habitamos el mundo y también pues nos relacionamos con los otros. Así me despido, seguro estaremos contándoles sobre algún otro ciclo de conferencias que se nos ocurra. Las propuestas también están abiertas, así que pueden escribirnos. Un abrazo a todos y que tengan un feliz fin de semana.